Estás viendo Vez Cable TV, un canal para todos. Muy bien, amigos de Vez Cable Televisión Chiclayo, ya estamos conectados con el expresidente del Ecuador, Lucio Gutiérrez, presidente del periodo del 2003 al 2005. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días. Le saluda Wilder Ruiz desde la ciudad de Chiclayo, al norte del Perú. ¿Cómo está? Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo cordialísimo a los hermanos peruanos, especialmente en Chiclayo. Les saludo desde Puerto Viejo, es la capital de la provincia de Manabí, en la costa ecuatoriana. Aquí estamos trabajando con la gente de nuestra organización política porque tenemos elecciones el 5 de febrero del próximo año, elecciones seccionales de alcaldes y prefectos, así como concejales. Desde aquí, pues, un abrazo inmenso para todos los hermanos peruanos. Qué bien, presidente. Yo quería empezar dialogando con usted para que, en función de su experiencia, ¿cómo ve el panorama latinoamericano democrático y sobre todo esas amenazas que siempre tienen las democracias del narcotráfico, de la corrupción, del populismo? ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando a nivel latinoamericano en la política y en las democracias? Bueno, pienso que definitivamente hemos cometido muchos errores los mandatarios y esto ha generado un descontento, un desencanto en la población latinoamericana. Y a ratos, pues, la población latinoamericana como que no termina de aprender, como que no termina de tener experiencia con las nuevas alternativas. Al menos en el Ecuador, esta nueva alternativa llamada del socialismo chavista del siglo XXI ha sido un fracaso rotundo, no solamente porque se desaprovechó una época de bonanza económica con los altos precios del barril de petróleo, me refiero al gobierno especialmente del expresidente Rafael Correa, sino que por la corrupción como nunca antes se ha visto, al menos en el Ecuador. Y algo parecido se denuncia, también ha ocurrido en Venezuela, que fue la segunda madre de este movimiento llamado socialismo del siglo XXI, que tuvo pues su matriz inicial en Cuba, en ese modelo que desde nuestro punto de vista y de acuerdo a las estadísticas ha fracasado en todos los lugares del mundo. Fracasó en la ex Unión Soviética y por eso se derrumbó esa inmensa nación y ahora pues tenemos varias naciones en ese sector de Europa y de Asia. Fracasó rotundamente luego de la Segunda Guerra Mundial en la Alemania comunista y la Alemania occidental. Ha fracasado en la China y la China pues tuvo que adoptar, como ellos dicen, un sistema, pero con dos modelos, o el modelo comunista con dos sistemas, como lo quieran ellos llamar, pero definitivamente tuvieron una apertura al capitalismo para que China sea lo que es actualmente. Ha fracasado rotundamente en Cuba, en donde antes del gobierno de Fidel Castro, Cuba era una de las repúblicas más progresistas de América Latina. Llegó Fidel Castro y Cuba pues se convirtió en lo que es ahora un país que genera mucha pena, no solamente por la falta de libertad, porque no se respetan los derechos humanos, sino porque es un país pobre, empobrecido, en donde la gente pues ansía vivir en libertad, vivir en democracia. Ha fracasado en Venezuela, uno de los países más ricos del mundo. Decíamos, ni siquiera una bomba atómica podría destruir a Venezuela, pero con ese sistema, miren lo que ha pasado en Venezuela, como 5 millones de venezolanos tuvieron que emigrar y deambulan por varios países de Latinoamérica. Pero, sin embargo, decía, Latinoamérica no termina de aprender porque modelos más o menos parecidos volvemos a tener en el resto de países de Latinoamérica, en la mayoría. En Brasil, a pesar de las denuncias de corrupción. Así es, Brasil, Chile, en el Perú. Entonces,
el mismo Perú, Brasil. Argentina hace ya tiempo. Es decir, ¿qué está fallando en los libertarios, en los movimientos social cristianos? ¿Qué está fallando justamente para poder convocar a los jóvenes y llamarlos a las filas de los valores democráticos, ¿no? Algo está fallando a nivel latinoamericano. Sí, pienso que lo que más ha fallado es el mensaje. No ha sido el mensaje muy claro, no han habido ideas y mensajes que definitivamente vayan acorde con la juventud. La juventud actual tiene nuevos estímulos, nuevas necesidades, nuevas inquietudes, y entonces han fallado el otro modelo, diferente al socialismo chavista del siglo XXI, en llegar a esas masas de jóvenes. En cambio, este modelo de socialismo chavista del siglo XXI, muchas veces con mentiras, vendiendo ilusiones que a la final resultan falsas, han logrado captar el apoyo, especialmente de los jóvenes. En la mayoría de países latinoamericanos, la población joven es la que decide en estas votaciones. Y pienso que nosotros tenemos que resetearnos para tratar de llegar con verdades, para tratar de llegar con certezas y motivar a estos jóvenes. Porque, pues, en caso contrario, se va a cumplir o se está cumpliendo lo que decía Platón hace 2000 años, 2400 años, que el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Aquí en el Ecuador estamos también con esa cruzada cívica, patriótica, diciéndole a la gente que reflexione, que piense antes de votar, que no siga votando por los mismos que han destruido el país, que no siga votando por los mismos que hoy están prófugos de la justicia. Sin embargo, ellos, me refiero a este modelo, y sobre todo en el Ecuador, a Rafael Correa, fueron muy efectivos en el mensaje. El mensaje, de alguna manera, caló. Y a pesar de que Rafael Correa esté prófugo de la justicia ecuatoriana, sentenciado a 8 años de cárcel, es decir, es un delincuente, Rafael Correa, a pesar de que el vicepresidente Rafael Correa esté preso, igualmente que Correa por ladrón, varios ministros de Correa, unos presos, otros prófugos de la justicia, están en México, están en Venezuela, están en Argentina, algunos en Bolivia, justamente se cobijan por estos regímenes similares del socialismo del siglo XXI. A pesar de esas evidencias, sin embargo, hay que reconocer que todavía ese modelo tiene algunos simpatizantes, porque los otros no hemos sido capaces de llegar con un mensaje verdadero y decirle a la población, mira, esto hicieron los del socialismo del siglo XXI y nosotros te ofrecemos esto de acá. Entonces hay que ser mucho más creativos para realmente lograr nuevamente interesar especialmente a los jóvenes en un modelo diferente, en un modelo pues que realmente nos permita a los latinoamericanos salir de esta situación de pobreza, de esta situación de desencanto de la democracia, especialmente por la corrupción que ha existido en nuestros países latinoamericanos. Ahora, yo sí creo que parte de la tarea latinoamericana, y no solamente del Ecuador, del Perú, sino en general, es cómo le devolvemos a la política ese sentido cívico virtuoso de los mejores. Esa es una de las grandes tareas, porque de lo contrario, efectivamente, modelos como el socialismo que le abren las puertas a la corrupción y después, vía su asamblea constituyente o una serie de mecanismos, terminan quedándose justamente para poder ejercer el poder. Yo quería preguntarle, presidente, ¿cómo ve el narcotráfico como una de las grandes amenazas a las democracias? ¿Hay un problema de narcotráfico en el Ecuador generalizado o es una cosa solo de los bolivianos, colombianos, un poco mexicanos y por supuesto nosotros en el Perú que tenemos al BRAE? Aquí en el Ecuador se le ha acusado de manera frontal
al expresidente Rafael Correa de haber abierto las puertas al narcotráfico. Él llevó una política de gobierno clarísima a favor de los carteles de la droga, y es por eso que ahora en el Ecuador están todos los carteles de la droga, producto de la política de Rafael Correa, porque Rafael Correa recibió financiamiento del narcotráfico, financiamiento de las FARC, financiamiento de algunos representantes de los carteles de la droga, y luego para pagarles ese financiamiento abrió las puertas de par en par para estos carteles de la droga. Aprobó en la Constitución la ciudadanía universal, es decir, al Ecuador puede venir todo el mundo, los buenos y los malos, y no se les pregunta absolutamente nada. Rafael Correa aprobó una tabla mínima de consumo de drogas, con lo cual el Ecuador pasó de ser un país, como era antes, únicamente de corredor, es decir, de paso de la droga, a un país productor de droga también y consumidor de droga. Rafael Correa no continuó con el convenio que teníamos acá en el Ecuador para, desde una base ecuatoriana, una base militar, combatir con tecnología a los carteles de la droga. Él terminó con ese convenio y ahora, pues, repito, el Ecuador se ha convertido en el paraíso para los carteles de la droga. Pero sí hay cómo tomar medidas. En el Ecuador vemos a un presidente demasiado blandengue, me refiero a Guillermo Lasso, que no toma medidas, que no toma acciones para combatir realmente al narcotráfico. Y también no hay una iniciativa para cambios radicales y sancionar de manera ejemplar al narcotráfico. Nosotros estamos promoviendo que el próximo presidente del Ecuador, en su primer mes de gobierno, luego de socializar en el año 2023 y 2024, deberá convocar a una mega consulta popular para, entre otras cosas, aprobar una nueva constitución de la República en donde se prohíba que gente que tenga grillete, que gente que tenga glosas por haberse robado el dinero del pueblo ecuatoriano puedan ser candidatos, en donde para la discusión, para el debate, hay algunos que se oponen, pero proponer para debatir, insisto, la posibilidad de que los que deseen ser candidatos a alcaldes, a prefectos y sobre todo a diputados deben tener requisitos mínimos, como por ejemplo un título de tercer nivel, como por ejemplo no tener antecedentes penales. Esto parece una broma, pero debe eso ir colocado en la nueva Constitución. Aprobar un nuevo Código Orgánico Penal en donde se sancione drásticamente con cadena perpetua a todos los que se roben el dinero público, en donde se sancione con cadena perpetua a los jueces y fiscales que a través de cobrar dinero dejan en libertad a los delincuentes y especialmente a narcotraficantes, en donde se sancione asimismo con cadena perpetua y a lo mejor discutir la posibilidad de pena de muerte para los sicarios, para los narcotraficantes, para los violadores que actúan con total salvajismo, decapitando a sus víctimas, mutilando a sus víctimas, y también aprobar en ese Código Orgánico Integral Penal el hecho de que los privados de libertad tienen que pagar por la alimentación y por el alojamiento. El gobierno dará facilidades para crear talleres de tal manera que los privados de libertad trabajen y también se rehabiliten. De esa manera pueden ahorrar dinero, pueden mantener a sus familias y comienzan pues a rehabilitarse para cuando salgan nuevamente a la sociedad puedan reinsertarse de mejor manera en la sociedad. Aprobar una ley de justificación y confiscación de bienes, especialmente para el sector público, pero para todos los ecuatorianos, especialmente para combatir el lavado que se origina en el narcotráfico. Un funcionario público o cualquier ecuatoriano, en el caso de un funcionario público, gente de la Contraloría, gente de la Fiscalía, ha trabajado tantos años, ganaba tanto por año, debe tener tal patrimonio. Si es que la fortuna es 5 o 10 veces más y no justifica, esos bienes serán incautados y esta persona pues pasará a órdenes de la justicia. También en la parte económica, aprobar una ley para que los bancos extranjeros puedan venir al Ecuador y en competencia con la banca ecuatoriana bajen drásticamente las tasas de interés
a niveles internacionales del 3% de interés anual, con lo cual todos los ecuatorianos, desde los más pequeñitos, podrán hacer créditos baratos y generar empleo. Y con empleo, pues vamos a bajar drásticamente los niveles de delincuencia, vamos a evitar ese caldo de cultivo que es cuando una persona no tiene empleo para los carteles de la droga. Creo que con estas y otras medidas que nosotros estamos proponiendo, que se está discutiendo a nivel nacional y que vamos a fortalecer esa discusión, podría pues de pronto este esquema servir como ejemplo para mejorado, aprobarlo o aplicarlo, de ser el caso, en otros países de América Latina. Pero tenemos que hacer algo, tenemos que tomar decisiones radicales, porque en caso contrario, pues el narcotráfico va a terminar con nuestras instituciones. En el Ecuador, el narcotráfico ha penetrado a Fuerzas Armadas, ha penetrado a la Policía Nacional, ha penetrado a la justicia, está en la Asamblea Nacional, está en el Ejecutivo, va penetrando en todos los sectores y esta es una amenaza real que, repito, si no nos unimos, y no solamente los ecuatorianos, sino los latinoamericanos, y no lo enfrentamos con fuerza, con decisión, el narcotráfico acabará con nuestros países. Ahora, presidente, permítame cambiarle un poquito de tema porque quiero su opinión sobre su experiencia de las famosas delegaciones de la OEA. En el Perú está llegando una comisión de la OEA para estudiar, es una delegación invitada por el presidente Castillo, porque claro, hay una crisis política interna, pero cuando usted fue presidente también tuvo la visita de estas delegaciones de la OEA. ¿Cuál es su opinión, su experiencia de estas instituciones? ¿Contribuyen o no contribuyen al fortalecimiento de las democracias o es un club de amigos para ayudarse entre ellos? Para no decir que no contribuyen al fortalecimiento de las democracias, en este caso en el continente americano, podría decir que contribuyen muy poco. Y en mi caso, pues, es una experiencia totalmente negativa, desastrosa. En esa época era secretario de la OEA y con el voto del Ecuador, con el voto del canciller de mi gobierno, el representante chileno, el señor Insulza, que en ese caso pues hizo honor a su apellido y no hicieron absolutamente nada para proteger la democracia en el Ecuador. Más bien, de alguna manera, dio el visto bueno porque era del mismo sector ideológico. El señor Insulza no se dejó llevar por la misión de la OEA, que justamente es esa, fortalecer las democracias, velar porque las democracias se mantengan en América Latina, se dejó llevar por su ideología. Él es de extrema izquierda y como el golpe en el Ecuador era azuzado por movimientos de extrema izquierda, entonces pues más bien Insulza dio el visto bueno. En definitiva, estas organizaciones también tienen que evolucionar. Estamos viendo que la organización del Tratado del Atlántico Norte no es efectiva frente a la invasión de Rusia a Ucrania. Estamos viendo que la Organización de Naciones Unidas tampoco es efectiva en combatir a gobiernos dictatoriales, en hacer todo lo posible porque en el mundo los países sean democráticos. Y lo propio ocurre con la OEA. Es más burocracia internacional. Repito, tendrán que evolucionar, tendrán que resetearse, tendrán que estar acorde a la época, inclusive con la actual tecnología, para que sean mucho más efectivas y evitar que lo que se quiere realizar en algunos países de América Latina no ocurra. Por ejemplo, se ha visto, se ha evidenciado, se ha denunciado que en Venezuela no hay una auténtica democracia, que en Venezuela no se ganan las elecciones de manera limpia, pero la OEA no hace absolutamente nada. No ha sido capaz de ir a Venezuela para que hayan elecciones limpias y el pueblo venezolano decida de manera soberana para que no sigan emigrando al exterior, como emigraron como 5 millones de venezolanos, y así en otros países.
En Nicaragua hubo más de 200 muertos en protestas de la población nicaragüense en contra del gobierno de Ortega. Tampoco han podido actuar, tampoco han podido solucionar. Ojalá pues la misión que va a la hermana República Peruana pueda de alguna manera pues... A ver, estudios se nos ha colgado. Una solución, diálogo entre... Sí, parece que regresó. Sí, a ver, estamos con estudios. ¿Ya? ¿Retornamos? Ahora sí, presidente. Le escuchamos. Sí, le decía que frente a los fracasos que hemos tenido pues, en el resto de países, frente a experiencias amargas, en el caso de Cuba tampoco han podido hacer nada efectivo. Entonces, si ponemos en la balanza la actuación y los resultados de la OEA, de la Organización de Naciones Unidas, han sido totalmente negativas, totalmente nefastas. Wow. Estudios, por favor. Tenemos problemas con comunicación. Sí. Ahora, presidente, no sé si me escuchan porque tenemos Ok, ahora sí, estamos retornando. Coménteme rápidamente, ustedes están yendo en estos momentos en el Ecuador a tener elecciones en febrero y nos comentaba que iba a haber unas elecciones. Nosotros estamos terminando en el Perú las elecciones regionales, ya han pasado las elecciones municipales, los cantones que ustedes lo tienen. ¿Su partido está participando? ¿Usted se prepara para ser de nuevo candidato a la presidencia o ya no hay posibilidad de una candidatura presidencial de usted? Nosotros nos seguimos preparando, vamos a participar en las próximas elecciones y luego pues impulsar un proyecto para recuperar, como nosotros decimos, la decencia en la actividad política, para decirles a los ecuatorianos con pruebas, con evidencias, que la política no es sinónimo de corrupción, que cuando hay presidentes patriotas, cuando hay presidentes honestos, nuestros países pueden estar en los primeros lugares de América y del mundo. En mi presidencia, la economía creció cerca del 9%, uno de los crecimientos más altos de toda la historia del Ecuador, de los más altos de América. En nuestro gobierno, el Ecuador llegó a tener una inversión que lo ubicó en el tercer o cuarto lugar de América Latina, en ser el país que más inversión extranjera recibía, solamente por debajo de México y de Brasil. Ahora, pues, el Ecuador está en los últimos lugares. Entonces, cuando hay presidentes decentes, cuando hay presidentes que se dedican a gobernar en beneficio de todo el país, los resultados están ahí. Obviamente que un presidente tiene que tomar decisiones. Un presidente no puede ser como el actual presidente del Ecuador, que roban a la derecha y él mira para la izquierda. Roban a la izquierda, mira para la derecha. Un presidente no puede ser un florero. Un presidente tiene que enfrentar a los grupos de poder cuando han actuado mal. ¿Qué pasó en mi gobierno? En mi gobierno, no solamente que tenemos los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador, no hay gobierno que tenga mejores resultados que el nuestro, sino que también es el gobierno el único en la historia del Ecuador que enfrentó a la bancocracia y encarcelamos a 5 banqueros ladrones y recuperamos más de $1,000 millones que se habían robado los banqueros e incautamos bienes a aquella oligarquía corrupta del país, deudores morosos, a 190 deudores morosos, entre ellos pues a gente intocable de la oligarquía ecuatoriana, a un hermano del expresidente León Febres Cordero. Y también anunciamos que íbamos a traer a la banca extranjera al Ecuador para que en competencia con la banca nacional bajen drásticamente las tasas de interés a niveles internacionales. Esto es lo que afectó a la oligarquía. El expresidente León Febres Cordero, dolido porque a su hermano no es que le humillábamos, simplemente le debía al Estado ecuatoriano, no quería pagar, entonces le incautamos bienes. Después de una serie de anuncios a los que no querían pagar, se les incautó bienes. Entonces, el ingeniero León Febres Cordero es el que compra, y esto es literal, compra al mando militar, a los generales del año 2005. Los generales son los que me quitan el respaldo y en ese momento se cae el gobierno.
Los banqueros, como parte del acuerdo, salieron libres, se devolvió todo lo que se había incautado como parte del acuerdo con los generales y no han vuelto a recuperar un solo dólar más de la plata robada. Pero si yo regreso nuevamente a ser presidente del Ecuador, volveré a recuperar toda la plata robada, volveremos a enfrentar a estos sectores de las élites corruptas del país, y si tengo problemas, bueno, pues para eso es un presidente. Un presidente no debe tratar de terminar su periodo de gobierno, no puede priorizar su estabilidad política por permitir desmanes, robos, saqueos, corrupción en nuestro país. Si yo llego a ser presidente, los ladrones de la época de Rafael Correa tendrán que devolver el dinero que se robaron. Eso es lo que no le gusta a ciertas élites, a ciertos sectores del poder, mientras que la mayoría del pueblo ecuatoriano pues se encontraban realmente a gusto. Y desde ahí, desde el golpe que hubo en contra de mi gobierno, ha venido la debacle para el país. El Ecuador se encontraba acá arriba, crecía cerca del 9%, estábamos a punto de firmar acuerdos comerciales con la Unión Europea y con los Estados Unidos, estábamos a punto de traer a la banca extranjera para bajar drásticamente las tasas de interés en el Ecuador, y eso hubiera sido pues un impacto realmente grandioso, positivo, para encaminarlo al Ecuador en el camino para llegar a ser un país del primer mundo. Lamentablemente, después del golpe, todo se vino abajo. La economía no ha vuelto a crecer como en nuestra época, no se genera empleo como en nuestra época, más de 250,000 empleos por año en el sector privado. Ahora más bien se pierden miles de plazas de empleo por año, y la corrupción, la inseguridad ciudadana nos tiene a los ecuatorianos en una verdadera crisis. Ninguno de los presidentes después de mi gobierno está en el Ecuador. Están fugados, otros están presos. El único que camina por el Ecuador es Lucio Gutiérrez. El único que vino a la cárcel, que vino al penal García Moreno a demostrar mi inocencia, fui yo. Entonces, eso hace pues que la gente compare. Ya tuvo el gobierno de Correa desastroso, corrupto, generalizado. Ya tuvo el gobierno de Lenín Moreno, otro desastre. Y ya tiene el gobierno del banquero Lazo, otro desastre. Entonces, el pueblo comienza a comparar y dice, ¿cómo si estábamos bien? Estaba bien la agricultura, la economía totalmente estabilizada, la inflación prácticamente en cero, crecíamos cerca del 9%, las inversiones del Ecuador venían, había seguridad ciudadana, no se conocía prácticamente el sicariato. Ahora pues todos los males como que nos han venido en conjunto al Ecuador. Entonces sí, vamos a impulsar un proyecto de salvación nacional, un proyecto de recuperación de los valores éticos, morales, cívicos y patrióticos que lamentablemente se han perdido en nuestro querido país. Presidente, yo quiero agradecerle esa gentileza, esa amabilidad que ha tenido con nosotros, con Cable Televisión Chiclayo, y decirle a todos los televidentes que la recuperación de los valores democráticos, la recuperación de nuestras democracias tiene que pasar por esa virtuosidad de los personajes, por esa virtuosidad de las personas que hacen política. Creo que hay espacio para que la decencia, la honorabilidad y los comportamientos éticos vuelvan a estar en el marco de unas libertades económicas desarrollando los países. Presidente, yo le agradezco enormemente que nos haya acompañado, por favor, y sus palabras finales, y espero tenerlo pronto de nuevo aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un abrazo a los hermanos peruanos. Realmente celebramos que hace más de 2 décadas hayamos firmado la paz. Eso nos ha unido mucho más a los hermanos ecuatorianos y peruanos, y ojalá pues esa relación se siga fortaleciendo, porque tenemos problemas similares de corrupción, de no una auténtica democracia, de inseguridad ciudadana, y podemos hacer un intercambio de experiencias positivas y también un intercambio de errores para que no los volvamos a repetir en gobiernos posteriores. Yo pues estaré siempre a las órdenes de los hermanos peruanos para, con mi pequeña experiencia, comentar, y si puedo de alguna manera pues
ayudar a que esas ideas se las mejore y se las implante en los gobiernos peruanos, pues de mil amores. Muchísimas gracias y que Dios siga bendiciendo al Ecuador y al Perú. Gracias, presidente. Y efectivamente, recordar que un 26 de octubre de 1998 se firmó la paz con el Ecuador. Gracias, presidente. Muy bien. Vamos, amigos, a un breve corte y ya estamos con Pedro Guevara, un peruano exitoso, académico, profesor de Harvard, profesor de ese Instituto Internacional de Gobierno de la Universidad de Harvard. Retornamos.